Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Victoriano, ¿cómo estás? Bien, Toño, ¿cómo bien. estás? Muy bien, buenos días. Bienvenidos a todos y pues nos da mucho gusto reflexionar el Evangelio con ustedes. Y ahora le toca comenzar al diácono, a nuestro diácono. Y pues, Victoriano, ¿puedes leer? Eh, Sí, a Bien. falta de pan, tortillas. Sí, a falta de Jaime De Jaime Victoriano. Bien. Victoriano. Entonces, Toñito, ¿qué quieres decir alguna cosa antes? Pues si quieren nada más, si me permiten, contextualizar. Vamos a leer, recordemos, queridos hermanos, que ya estamos en la parte final del tiempo ordinario, ¿no? Ujú. Y entonces vamos a leer una parte del capítulo de Marcos, que es el capítulo 13, que habla del fin de los tiempos. El capítulo es más amplio que lo que vamos a leer. Estamos leyendo casi el final de este capítulo. Entonces les invitaríamos con todo cariño que en sus casas, si pueden leer el capítulo 13, que es el capítulo anterior a cuando narra Marcos ya la pasión, pues van a tener un contexto más amplio de lo que hoy vamos a escuchar y reflexionar. Muy Nada bien, más. muy bien. Estamos en el domingo 33, ¿no? 33, correcto. 33. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Y no solo termina el tiempo ordinario, sino termina el año litúrgico. Uh -huh. Ya nos aproximamos a la fiesta de Cristo Rey, que engloba todo el año litúrgico, que lo cierra, y ya comenzaremos al final de noviembre con nuestro año litúrgico nuevo a partir del Adviento. Victoriano, ¿nos haces el favor? Sí, sí, bien, pues como ya dijo Toño, del capítulo 13 de San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verá venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad, y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Muy bien, muy bien. Pues si les sirve la reflexión que vamos a hacer, compártanla, denle like al video, porque esto nos hace que estemos más presentes en la red. Toñito. Ay, qué evangelio tan interesante, ¿no? Y yo sí tuve que pues leer el capítulo completo para tener el contexto, ¿no? Porque si lo lees así, dices, híjole, mucha información en tan poco espacio, pero yo quisiera, queridos hermanos, Padre Miguel, Padre Victoriano, eh, platicar tantito de este contexto, ¿no? Es el discurso escatológico, ¿no? Y empieza porque le preguntan a Jesús, Jesús hace un comentario respecto del templo de Jerusalén, pues de que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y entonces, como todos, yo creo que así es la naturaleza humana, pues nos gustaría saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y entonces los apóstoles pues le empiezan a preguntar a Jesús, oye, pues ¿y cuándo va a pasar?
y qué va a suceder y qué va a ser de nosotros, que es una pregunta que nos seguimos haciendo hoy, ¿no? A todos nos gustaría saber qué va a ser de nosotros y del mundo y de las cosas. Y bueno, pues hoy que en algunas cosas hemos avanzado un poquito más de cuando Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras, pues sabemos que por cuestiones del universo y de las cuestiones químicas y físicas y todo, pues el mundo como lo conocemos va a un día llegar a su fin, ¿no? O sea, por los cálculos que han hecho los científicos, saben que nuestro Sol, esta estrella que nos da el calor y nos da la vida y nos ayuda en muchas cosas, en más o menos 4.500 millones de años, ¿no? Va a pasar a una siguiente etapa por la fusión nuclear que se da en su superficie y se va a volver una enana blanca, ¿no? Que son estrellas que ya, después otro día podemos explicar técnicamente, ¿no? Pero en donde el hidrógeno se va consumiendo y entonces va cambiando el tipo de combustión y entonces la estrella pues se expande y entonces pues en esa expansión llegaría a absorber el planeta Tierra, ¿no? Entonces, bueno, sabemos más o menos por los científicos que pues el mundo en unos 4.500 millones de años pues va a sufrir muchos cambios, ¿no? O también, pues los científicos han calculado que así como el universo tuvo un origen, pues calculan algunos científicos que también va a tener un final, ¿no? ¿Cuándo? Pues en algún tiempo, ¿no? Que para los hombres puede ser un tiempo infinitamente grande, pero que para Dios, pues no es significativo. Un suspiro. Un suspiro, ¿verdad? Entonces, yo digo, fíjense cómo Jesús, y regresando un poco al texto, para centrarnos en el texto, nos da como el aviso de qué va a suceder cuando este mundo como lo conocemos se termine, ¿no? Y bueno, ya sabemos científicamente que sí se va a terminar algún día, ¿no? Por si tuviéramos alguna duda, ¿no? Y Jesús habla de cómo va a venir Él, cómo va a venir Él al final de los tiempos, ¿no? Que los que estamos aquí, pues yo creo que no vamos a llegar tan lejos, ¿verdad? Pero ¿cómo va a venir Él mostrando toda su majestad y todo su poder, dice el texto, ¿no? Entonces va a venir Cristo glorioso, el famoso final de los tiempos, en donde, pues dice el texto también que los ángeles se van a encargar de congregar a todos los elegidos, y ya sabemos que para ser elegido de Jesús, pues es cumplir su palabra, ¿no? Es cumplir su palabra, esos son los elegidos, ¿no? Y ya otro día platicaremos él habla de quiénes van a ser los elegidos en otra parte del texto, y habla lo que ya sabemos muy bien de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, o sea, ya sabemos todas esas obras de misericordia y ese amor que tenemos que mostrar por todos los semejantes. Pero también, y yo quisiera centrarme aquí, Jesús nos habla de ciertas cosas que van a pasar, y por eso hace la analogía de la higuera, ¿no? Que la higuera, y en general los árboles y las flores y las plantas nos dan muchos indicios de cómo están cambiando las estaciones, ¿no? Y ya sabemos que se les empiezan a caer las hojas en cierta estación y le empiezan a nacer hojas nuevas en otras. Y entonces él nos dice que estemos atentos, ¿no? Que estemos atentos a las cosas que están sucediendo en el mundo. Y aquí hay una frase que yo creo que ustedes, el padre Miguel y el padre Victoriano, me van a ayudar a explicar quizás con más precisión,
Y es una frase que a esta generación, a la generación a la que le hablaba Marcos cuando escribió el Evangelio, como que le resonaba mucho, ¿no? Que en verdad no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Y entonces esto como que se lo tomaron literal de decir que pues antes de que ellos se murieran iban a pasar todas estas cosas, ¿no? Y se imaginaron que el mundo se iba a acabar, ¿no? Tan algunos se imaginaron, y también llamo su atención, queridos hermanos, porque yo creo que periódicamente en la humanidad nos pasan estas cosas. Encontramos en una carta de Pablo que dice, quien no trabaja, que no coma, porque ya había algunos en la comunidad que como decían que el mundo se iba a acabar, Se la pasaban. Pues ya para qué trabajaban, ¿no? Tenían que prepararse para el fin del mundo, ¿no? Y yo creo que pasa, no sé si leyeron, Padre Miguel y Padre Victoriano, que hoy sigue habiendo personas que hablan que el mundo ya se va a acabar y entonces se están preparando para meterse a refugios y meterse a lugares especiales para que cuando empiece a pasar todo esto no les pase a ellos, ¿no? Y yo digo, a ver, no hemos entendido, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo Jesús es que tenemos que estar preparados para cuando este día suceda. Y como no sabemos cuándo vaya a suceder, porque el mismo Cristo también lo dice con sus palabras, que nadie conoce el día ni la hora, sino solamente el Padre, ¿verdad? Entonces, yo creo y yo interpreto que lo que nos está diciendo Jesús es, tienen que estar preparados. ¿Y preparados con qué? Con mi palabra. Porque Él dice que dejarán de existir el cielo y la tierra, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Entonces, aún después del fin del mundo, lo que va a seguir siendo y existiendo es su palabra, es su amor y su enseñanza, ¿no? Y yo creo que allí es donde tenemos que poner nuestra atención, ¿no? Como estamos, ¿por qué hablamos de este evangelio cuando se está terminando este ciclo litúrgico, como bien dice el Padre Miguel, ¿no? Porque estamos hablando que se termina una etapa y va a empezar otra. Jesús nos está hablando del fin del mundo, diciendo que se termina una etapa y va a empezar otra etapa, ¿no? Una etapa que ya quisiéramos estar, ¿no? Para vivir con Él eternamente, pero que todo tiene sus tiempos y sus momentos, ¿no? Entonces, yo quisiera ahora comentar el siguiente párrafo que no está aquí en el Evangelio litúrgico, ¿no? Pero el último párrafo de este capítulo nos dice Jesús, ya reflexionando, que como nadie sabe el día ni la hora, tenemos que estar preparados y tenemos que velar. Esto es, tenemos que estar listos para cuando venga la hora. Y entonces aquí, Padre Miguel, Padre Victoriano y queridos hermanos, yo digo, y a mí en lo personal, ¿qué me apura si el fin del mundo está lejos o cercano? Si el fin de mi mundo, que es mi vida, pues puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y podríamos poner N ejemplos, ¿no? De que en cualquier momento tu vida puede llegar al final, ¿no? Entonces, yo interpreto que este evangelio es una llamada que nos está haciendo Jesús para vivir nuestra vida como si fuera el último día. El último día, porque puede ser que sea el último día, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que nosotros tenemos ejemplos de cuestiones que no te imaginas y la vida te cambia y la vida se te va
en una fracción, ¿no? Entonces tienes que estar preparado y tienes que velar y vivir tu vida como si fuera el último día. Y esto es muy complicado, ¿no? Porque los seres humanos siempre tenemos, yo diría, deseo de que tengo todavía un futuro muy largo, ¿no? Y está bien, sí, puede ser que sí, ¿no? Pero no debemos de diferir las cosas pensando que nos queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos entonces realmente viviendo el amor, ¿no? Oye, fíjate que yo traigo una dificultad con mi esposa, ¿no? Ay, pues me voy a esperar unos días para arreglarla, ¿no? Oye, fíjate que yo sé que hay algo que no hice bien con un compañero de trabajo y yo creo que debería arreglarlo. Ay, pues vamos a esperar un mes para que se solucionen las cosas, ¿no? Y eso lo único que va provocando es que no solucionamos nada, sino que lo vamos difiriendo, ¿no? Entonces yo digo, es escuchar a Jesús para el llamado que nos hace de que el amor y la entrega tiene que empezar hoy y tienes que darte hoy como si fuera el último día, porque si no lo que está pasando es que estamos viviendo una vida del mañana, de no empiezo hoy, porque como todavía tengo vida, pues puedo empezar mañana, ¿no? Algunos dichos, ¿no? De que pues cuando uno es joven le puede dar uno, como que se puede uno dar permiso de hacer muchas cosas, para Vuelve que la cuando, hilacha. ¿verdad? Cuando uno esté grande, pues ya se porta bien. No, verme, a lo mejor no te llega, ¿para qué le arriesgas? Pero más que arriesgarle es esa actitud, ¿no? Es una actitud de no decidida a realmente amar, una actitud no decidida de poner en práctica la palabra de Jesús. Es decir, hoy no, pero mañana sí. En lugar de decir, hoy sí, ¿no? Mañana quién sabe, pero hoy sí lo voy a hacer, ¿no? Es ese cambio de paradigma. Al menos así lo interpreto yo, ¿no? Jesús me está diciendo, a ver, cambia tu paradigma, ¿no? No me digas que mañana vas a hacer, no, hoy. Hoy sé y mañana pues ya veremos, ¿no? Y esto me lleva a comentar con ustedes, y queridos hermanos, que yo cuando tengo oportunidad de dar pláticas prematrimoniales o estar como celebrante en el sacramento del matrimonio, yo les digo a los esposos que algo que funciona muy bien, además de hacer oración juntos, como matrimonio y después como familia, por supuesto, eso es excelente porque hace que Cristo esté presente. Algo que funciona muy bien es levantarse todos los días, verse a los ojos, tomarse de las manos y decir, por hoy te voy a amar con todo mi corazón, por hoy. Y todos los días decirse lo mismo, ¿no? Porque estás viviendo el hoy y el ahora. Entonces, yo interpreto, y con esto termino esta reflexión, de que Cristo nos llama la atención para vivir el hoy. Porque lo único que tenemos y lo único que realmente vivimos es el hoy. El ayer ya pasó y el mañana todavía no llega. Entonces, hoy tengo que vivir con todo mi amor. Hoy tengo que vivir como cristiano. Hoy tengo que poner en práctica la palabra porque lo único que tengo es hoy. No sé, yo ahí haría con esto mi primera reflexión. Muy bien. Ha silvanado muy bien este tejido. Victoriano. Sí, pues solo quiero subrayar esto último, porque es muy importante la actitud, me parece, la actitud cristiana invita eso que decías justamente,
haciendo presente lo que sigue del Evangelio, la actitud cristiana es una actitud de prontitud, ¿no? De estar siempre listos, de no, como tú decías, de no diferir, de aprender a vivir el hoy, porque efectivamente puede ser que o el pasado nos atrape o nos angustie el futuro o lo que sea que nos sucede. Entonces, sí representa para nosotros una complicación el poder vivir en en el aquí y en el ahora, ¿no? Ocuparnos de lo que sucede hoy, de nuestro presente, que es en realidad lo único que tenemos, como bien anotabas, porque hay algunos grupos, eh, ya no sé si católicos o qué, pero que difunden, ahorita pensaba, ya se acerca la gran tribulación, ¿no? Ya se acerca la gran tribulación, ya viene, ya viene, ya viene, ya se va a acabar el mundo, ya están los primeros signos, Jesús vendrá justiciero a hacerle las cuentas a cada uno y ay, ¿no? Ay del que no se ponga a rezar el rosario. Es realmente como, me parece como fuera del contexto del Evangelio. El Evangelio es más un anuncio, si bien lo hemos dicho siempre, es exigente, ¿no? Es radical, pero de ninguna manera hay como una amenaza de nuestro Señor Jesucristo ahí, pues me las van a pagar y les voy a hacer y a tornar y a decir, ¿no? Eh, yo creo que para el cristiano es muy importante vivir su escatología cotidiana, es decir, esta vida es de este momento, ¿no? Y entonces, pues, el último, ¿no? Sabrá Dios, ¿no? Que sea lo último. Pero mi vida puede transcurrir y escapárseme entre los dedos, ¿no? Eso es como lo más difícil, ¿no? Porque justo el Evangelio dice, estén aquí, este es el día, este es el momento. Y entonces, pues eso, me gustó mucho cómo lo fuiste manejando. Muy bien, Victoriano. Gracias. Pues la verdad es que cada generación ha tenido sus catástrofes, ¿no? Y eso es lo que preguntabas, Toño, esta generación no pasará antes de que todo esto suceda. Todas las generaciones tenemos nuestras catástrofes. Ahorita la catástrofe de la pandemia, de la ecología. No creo que el mundo esté girando hasta que el sol explote. Me parece que pues el mundo se va a acabar antes, ¿no? Hay algunas catástrofes que se avicinan, por ejemplo, la catástrofe del agua, la catástrofe del calentamiento del planeta, la catástrofe de las sequías, la pandemia, y vamos a seguir con pandemias porque ya esto se desató y pues no vamos a poder controlarlo tan fácilmente. En otras épocas el cólera o la viruela o las guerras que eran devastadoras, incendiaban aldeas completas con la gente allí. Entonces, todas las generaciones tenemos nuestras propias catástrofes. Y delante de la catástrofe, el Señor nos da, yo así lo veo, una esperanza del encuentro. Hay personas que se fijan en la catástrofe y los cristianos tenemos que fijarnos en el encuentro, en el encuentro final con el Señor. Es muy distinto prepararnos para la catástrofe, es decir, hacer búnkers, comprar cosas en el supermercado para acumular cosas,
No sé si a ustedes les pasó, pero pues las acciones del papel de baño se fueron a las nubes cuando comenzó la pandemia. La gente se prepara para la catástrofe, pero nosotros nos preparamos para el encuentro. Este es, este es un modo de ver las cosas radicalmente distinto. El que venga en gloria, majestad, en poder, en las nubes, habla de una visita oficial, la visita del emperador oficial que hacía a las regiones que dominaba, que controlaba, se preparaba todo para ver la gloria del emperador. La gloria del emperador que entraba con los ejércitos, con las banderas, con los armamentos, los escudos relucientes. Es decir, este encuentro con el emperador es el que está señalando Jesús, hacer un encuentro. Y entonces la clave puede ser muy distinta: prepararse para la catástrofe o prepararse para el encuentro. Y les dice a los discípulos y nos dice a nosotros, esta generación no va a pasar antes de que pasen todas estas cosas. Es decir, esta generación va a tener sus propios encuentros y sus propias catástrofes, ¿no? Entonces tenemos que vivir, tenemos que hacer una elección. Vivir acumulando y con miedo y escondiéndonos, que al final de cuentas, pues nosotros no podemos escondernos tanto que se termine nuestra propia muerte, como lo decía Toñito. Es importante que nosotros veamos el fin que se acerca, no universal, sino personalmente. Entonces, no te puedes esconder, no puedes ahorrar, no puedes tener una estructura mental y física y emocional de tal manera que te des la sensación de que vas a vivir eternamente. Pero nosotros podemos optar por la actitud del encuentro. El encuentro que viene a nosotros cada día, cada día. No es un encuentro final cuando nos visita el emperador. El emperador nos está visitando y con su gloria, su fuerza, su majestad, que no es yo como le pienso, ¿no? En la primera venida de Jesús, la primera venida de Dios encarnado, no lo reconocimos, porque pensábamos que Dios era un potentado, un dueño de ejércitos, un rey majestuoso. ¿Qué nos dice que en la segunda venida no va a ser igual? La gloria de la majestad es la humildad, es la pobreza, no es el boato, ¿no? Del emperador, no son los caballos y los tambores que tocan cuando está entrando el emperador. No, es un emperador que viene en la miseria, que viene en la pobreza, que viene en la necesidad, que viene en la humildad. Entonces, esperarlo como los tesalonicenses que estaban esperándolo en el cielo, que bajara del cielo, o como la comunidad de Marcos, que pues probablemente tenía la idea de que se iba a acabar el mundo y que íbamos a ver el boato. No, el encuentro se da en cada momento de nuestra vida, en el hoy. Por supuesto que esto es fundamental para nuestra fe, no vivir ni en el pasado ni en el futuro, sino en el hoy, de la realidad que hoy me toca enfrentar.
esto no significa que no tengamos la responsabilidad de preparar el mañana, pero la preparación del mañana no es otra cosa que la preparación del encuentro del mañana, el encuentro que se da todos los días y a todas horas y en cada momento. Jesús viene a nuestra vida en cada momento, en la humildad, en la necesidad. Y entonces, dices muy bien, Toño, que las características de los elegidos son tener una visión de la necesidad de los demás. En las bienaventuranzas y en las características de la misericordia, como citaste, el que da un vaso a un necesitado de beber, se lo da a Jesús. Este es el encuentro cotidiano de los elegidos. No tenemos que estar esperando a que el mundo se acabe en el 2050, que vamos a tener una crisis planetaria muy, muy grande. No tenemos que esperar a que el sol explote, sino vamos a tener una crisis planetaria que verdaderamente probablemente nos va a tocar. Y si no nos toca a la generación que sigue, sí les va a tocar. Vamos a tener una crisis porque el mundo no está entendiendo la crisis global que estamos viviendo en cuestión de la ecología, de la quema de los combustibles fósiles y el calentamiento y la basura, tanta basura. Y pues no estamos haciendo caso del Papa Francisco, que es verdaderamente un profeta en este aspecto de la ecología. Nos estamos debatiendo si sí o si no en muchas cosas, si sí o si no en la política, si sí o si no en la religión. No nos estamos dando cuenta a qué nos enfrentamos dentro de poquito tiempo, a la vuelta de la esquina. Es decir, insisto, la catástrofe la vamos a vivir, pero nosotros vivimos en clave del encuentro, Y en esta clave tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en la cuestión ecológica, en la cuestión de la caridad, en la cuestión de nuestra fe, de nuestra comunidad. Tenemos que construir ahorita un mundo mejor, porque yo no quiero equipararme a los tesalonicenses, ¿no? Ni me quiero equiparar a San Agustín, que ya creía que ya se venía el fin del mundo, ni me quiero equiparar a los predicadores protestantes que infunden miedo con estas cosas, pero sí pienso que el final se acerca, Y bueno, no sé cuándo, porque si alguna persona da una fecha, esa fecha no va a ser. No va a ser, claro. Bueno, esto es lo que yo diría. Wow. Toñito. No, pues yo creo que ya con esta reflexión, yo siento que está ya muy completa, muy bien armada, ¿no? Y pues que nuestros queridos hermanos reflexionen y pues aprovechemos estos tiempos y el nuevo año litúrgico, pues para ir caminando en este sentido, ¿no? Esa sería mi invitación. Muy bien. Víctor. Gracias, Toñito. No, me encanta esto del encuentro, de cómo nos encontramos a cada momento con Jesús y cómo nos encontramos en el otro. Me gusta mucho. No hay que esperar, ¿no? No hay que esperar. Él ya está aquí. Muy bien, muy bien. Pues, queridos hermanos, mencionamos mucho a Eloy. Lo vamos a mandar saludar, ¿no? A Eloy Rodríguez. Bien, les deseamos muy buen domingo
un domingo de mucha reflexión, un domingo de mucha alegría, porque detrás de este asunto del fin del mundo está el mensaje de que estemos alegres por el encuentro. Y pues vamos a encontrarnos con Jesús el domingo eucarístico, vamos a encontrarnos con Jesús, con sus palabras y con la comunidad cristiana y con los hermanos más necesitados. Que los bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hasta luego.